Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Buenos días, amigas y amigos. Estamos para comenzar una nueva edición de este programa que la semana pasada cumplió 4 años en el aire y nos llena de mucha alegría saber que tuvimos tan buenas respuestas, comentarios y sugerencias de la gente para que y mucho estímulo para seguir adelante llevando estas discusiones cada semana. Bueno, estamos en la mayoría de los países en América Latina. La pandemia del COVID comenzó a principios de marzo, ¿verdad? Por ahí alrededor de la primera semana, segunda semana de marzo en la gran mayoría de los países de la región. Ya en Europa había comenzado antes y en Asia también. Así que tenemos por lo menos un año de que la pandemia ha sido la realidad de la vida de millones de personas en el mundo. Y hoy vamos a hacer un programa donde vamos a mirar la realidad actual, ¿verdad? El momento que estamos viviendo en el mundo, donde ya hay procesos de vacunación en masa que están en marcha en muchos lugares y expectativas de que por lo menos va a haber un respiro. Yo hoy he invitado a 3 personas que saben mucho de este tema y que para conversar de cuán reales son las expectativas que algunas personas piensan que aquí se acabó todo y que bueno, ya de esto salimos y no volverá a pasar hasta dentro de 100 años, ¿no? Para ello vamos a tener a José Bernardo Negrón Torres, que está conmigo en este momento iniciando el programa. José Bernardo, encantada en que estés de nuevo. Ya has estado en ocasiones antes en Voz Alternativa. José Bernardo está con nosotros desde Barcelona, donde está trabajando este último... ¿Ya cuánto tiempo llevas en Barcelona? Ya llevas un tiempito, ¿no? Sí, en Barcelona ya llevo un año. Llevas un año. Bueno, José Bernardo Negrón Torres es psicólogo en su primera formación en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Luego estudió epidemiología y salud pública en la Universidad de Alcalá, en España, y medicina de la conducta humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en el Instituto de Investigación Social y Sanitaria de Puerto Rico e integrante de la Sociedad Española de Epidemiología. Así que yo quiero que comencemos con él, pero voy a darle los nombres de las otras 2 personas. Después los voy a presentar en el momento en que vayan entrando. Vamos a tener también al doctor Eric Suárez Pérez, que es de la escuela egresado de la Universidad de Londres, de la Escuela de Medicina Tropical, y que es originario de México, pero es profesor de bioestadística acá en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, y vamos a tener desde Bruselas, atendiendo, ¿verdad?, las sugerencias de ustedes de que tuviéramos también perspectivas internacionales en los temas que discutimos. Vamos a tener a Juan Pablo Yarzábal, que es un médico pediatra e inmunólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, pero que está desde principios del siglo XXI, desde el 2004, está trabajando en Bélgica en el desarrollo clínico de vacunas. Entonces, bueno, vamos a estar conversando con él más adelante. Yo quiero iniciar entonces nuestro diálogo con José Bernardo Torres, preguntándole, bueno, ¿y cómo se viven estos días en Barcelona? ¿Estamos igual que en San Juan o en Uruguay, todo el mundo todavía con mucho miedo? Bueno, Marcia, gracias por la invitación como siempre y saludos a todas las personas que nos están viendo o escuchando también, porque sé que hay personas que nos están escuchando. Pues en Barcelona la situación ha habido, Barcelona específicamente, hay más restricciones que en otras comunidades autónomas. Madrid ha flexibilizado mucho más. Sin embargo, este fin de semana se ha flexibilizado también un poco. De todas maneras, sigue habiendo temor
pero sí que todas las personas están utilizando la mascarilla, intentando respetar, ¿verdad?, todas las medidas posibles, pues para frenar de alguna manera los contagios, a pesar de que se está llevando de manera paralela la vacunación. Tenía entendido que Barcelona incluso había cerrado sus fronteras locales, ¿no? Con Sí, otras comunidades autónomas de España. Eso, obviamente, uno viniendo de una isla, ¿verdad? Es como decir, vamos a cerrar la frontera entre Fajardo y Luquillo. No, para ir más a fondo, imposible, ¿no? No solo cerró fronteras con otras comunidades autónomas, sino también dentro de la comarca. Quiere decir dentro de la comarca, o sea, entre pueblitos de la misma. Sí. Yo estoy en Barcelona capital, ¿no? Yo de Barcelona capital no podía ir a las afueras de Barcelona si no tenía un permiso especial que me dijera que yo trabajaba. No podía ir a la Barceloneta. No. Ahí sí puedo. Ahí puede. Ahí todavía puede. Ahí puedo. Bueno, porque ha pegado duro, ha pegado muy fuerte, ¿no? Sí. Y el proceso de vacunación en términos de lo que se ha estado haciendo en España, me parece, no lo tengo, ¿verdad? No soy un especialista en esto, pero sí lo sigo, me parece que están que ha habido un mejor control, un relativo mejor control en términos generales en España que en otros lugares como en Francia, que se les ha ido bastante de la mano, ¿no? Siempre ha habido casos, ¿verdad? Donde, al igual que en Puerto Rico, pues de casos donde se han saltado la fase, donde se han colado. Específicamente hubo algunos políticos que pillaron, ¿no? Que los encontraron saltándose las fases y les obligaron a dimitir de sus posiciones. Pero entiendo que el proceso está siendo uno bastante rápido y bastante ordenado dentro de todo. Bueno, yo preparando este programa, que siempre me gusta poner las cosas un poco en el contexto general, ¿verdad? Porque el problema de un momento siempre es mucho más amplio y está referido a una serie de situaciones que suceden en paralelo muchas veces. Y pensaba, ¿verdad? Cuando estaba preparando el programa, que cuando se detectó el primer caso de COVID-19, de SARS-CoV-2, hace poco más de un año, hace año y medio, sus efectos eran fundamentalmente desconocidos. Nadie tenía muy claro de cuál iba a ser, ¿verdad?, la evolución de ese primer caso, y ni los pacientes, ni los médicos, ni los científicos sabían muy bien qué era lo que estaba sucediendo y a qué se estaban exponiendo, ¿verdad? Yo creo que muy poca gente imaginó el alcance que habría de tener eso que hoy se considera un trauma colectivo mundial, y que muchos analistas lo consideran que es lo peor que le ha pasado al mundo desde la Segunda Guerra Mundial. En esos niveles estamos hablando. Ya hay más de 2 millones de personas que han muerto, cientos de miles de personas que se siguen contagiando diariamente en el mundo. Entonces es una situación que realmente desbordó, ¿verdad?, a la comunidad internacional, a todos los países los ha tocado. A muy pocos lugares el COVID-19 no ha llegado. Sin embargo, en simultáneo, ¿verdad?, a pesar de esa debacle, en un año, cuando uno mira el conocimiento que se ha generado sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre la transmisión, sobre las precauciones que debían tomarse, ¿verdad?, elementos mitigantes, ha sido enorme. Yo no recuerdo, ¿verdad?, en mi vida haber sido testigo de un salto tan grande de conocimiento como el que se ha dado en este periodo. Comprendimos, ¿verdad?, que los medicamentos que originalmente se consideraban que eran los más prometedores, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, y que parecían como ser ¿verdad?, los que se podían usar, no fueron útiles en el tratamiento, básicamente poco útiles. Poco después se descubrió que aunque el COVID es un virus respiratorio, las investigaciones de este año han dejado claro de que no se trata y no se limita a los pulmones, que es un virus que actúa sistémicamente, que puede afectar
y que puede infectar a las células que recubren los vasos sanguíneos, afectar órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, el páncreas, el vaso. Y eso no fue una buena noticia para el mundo, ¿verdad? Sabemos también, y yo creo que el primer estudio que yo leí de eso fue un informe de la ciudad de Nueva York, que las desigualdades estructurales asociadas a raza, origen social, a pobreza, incide muchísimo en quién se contagia. En las comunidades pobres en todas partes del mundo se verifican tasas mucho más altas de contagio de COVID que lo que son en las comunidades de mayores recursos económicos. Y hoy también sabemos, una buena noticia, que las vacunas funcionan, ¿verdad? Que los científicos especializados en vacunas se movieron muy rápido. Sabemos que bajo una presión extraordinaria, bajo un debate candente de los que están en favor de las vacunas, y las vacunas sí, las vacunas no, qué tipo de vacunas, si te están metiendo el germen, el virus, decían muchos, nos los están metiendo con la vacuna, pero el tipo de vacunas que se logró hacer ha demostrado ser seguras y eficaces, ¿verdad? Y eso pues es algo muy importante. Lamentablemente también se sabe que cuando termine la pandemia, los efectos de este trauma masivo van a durar por muchos años, y se sabe también que el virus muta y que probablemente el año que viene haya que hacer ajustes en las vacunas y al año siguiente, y que termine pasando como sucede con el virus de la influenza. Así que todo ese conjunto de cosas pasaron en un año. En un año los niños dejaron de ir a las escuelas, trabajaron en las casas, eso les dio unas oportunidades extraordinarias a algunos y a otros generó problemas muy grandes. Mucha gente se quedó sin trabajo, las ocupaciones se redefinieron. La informática dio un salto cuántico también en este año, y el teletrabajo, mucho de lo cual no va a volver a ser como antes. Así que de todo eso es que queremos empezar a hablar contigo, José Bernardo. Pues mira, Marcia, han pasado muchas cosas durante este año y como bien mencionas, la velocidad en que se ha producido este conocimiento es increíble. O sea, el conocimiento se ha producido a una velocidad increíble. Y todavía hoy, día a día, seguimos descubriendo nuevas cosas. Quiero resaltar 4 cosas que son súper importantes para todas las personas que nos están escuchando. Primero, lo primero que descubrimos fueron las maneras de contagio. Primero se decía que era a través de fomites, quiere decir, tocando superficies donde está el virus, gotas, pero la nueva evidencia apunta que la manera de contagio más peligrosa es a través de aerosoles, que es a través del aire. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas en suspensión más pequeñas incluso que las gotas que expulsamos al hablar. Incluso se publicó un estudio el 23 de febrero, no sé si recuerdan, que cuando comenzó la pandemia había un crucero, el Diamond Princess, que estuvo en Japón mucho tiempo, que tuvo varios casos, y este estudio, un modelo matemático determinó que más del 50% de los pasajeros se contagiaron de COVID-19 a través de los aerosoles. Así que eso es bien importante que lo sepamos, que esto es una manera de transmisión y es la más peligrosa. ¿Cómo son los aerosoles? Es como cuando uno pasa al lado de una persona que está fumando y el humo se queda en suspensión por un tiempo. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de contagio por aerosoles? Pues de 2 maneras, reduciendo la emisión y la exposición. La emisión es reduciendo el aforo, el número de personas en un lugar cerrado, intentar hablar lo más bajito posible, porque mientras más alto hablamos, más volumen, más aerosoles tenemos, ajustarnos bien la mascarilla. ¿Cómo reducimos la exposición? Mascarilla súper ajustada, reduciendo el tiempo de exposición con otras personas, mayor distancia física, y la clave es la ventilación. Renovar ese aire en los lugares cerrados, sustituir el aire del interior que pueda estar potencialmente contaminado con aire libre que venga de fuera. Esa es la clave. Otro cambio que hemos visto es que ahora todo el mundo usa mascarillas. Antes nadie usaba mascarillas y ahora todo el mundo está usando mascarillas. Pues para todos ustedes que sepan que el 19 de febrero se publicó un estudio que la mejor es la N95, pero como hay escasez de las N95, este estudio replicó gotas de tos en diferentes mascarillas y llegó a la conclusión que la quirúrgica
bloquea un 56.1% de estas gotas, la mascarilla de tela un 51.4%, y llegaron a la conclusión que la mejor manera es combinando ambas. Uno se pone la quirúrgica y luego se pone la de tela que sella las partes de la quirúrgica que a lo mejor pueden quedar abiertas y se bloquea un 85.4% de las partículas. Eso es para que todas las personas lo sepan. Doble mascarilla, quirúrgica y tela. Ahora bien, las vacunas, otro tema que eso ha avanzado mucho, pero también crea mucha confusión. Y esto lo quiero explicar con calma. Las vacunas hay dos cosas. Hay una cosa que es la eficacia de la vacuna y otra cosa es la efectividad. Ahora mismo sabemos muchísimo de la eficacia. La eficacia se determina en ensayos clínicos, que es, hay dos grupos, a uno se le pone la vacuna, al otro no, vemos si enferman. Perfecto. De ahí es donde vienen todos estos datos de que si esta vacuna tiene un 95% de eficacia, un 98%, tal. De la efectividad sabemos muy poco. ¿Qué es la efectividad? Cómo se comporta la vacuna en el mundo real. Para eso hacen falta estudios observacionales, porque no sabemos cómo se comporta en otros entornos, otras poblaciones, diferentes exposiciones. Por ejemplo, en los estudios en los laboratorios, la eficacia no incluyeron niños ni mujeres embarazadas, pero sabemos que en Puerto Rico y otros países hay mujeres embarazadas que se han puesto la vacuna. Entonces, ¿cómo funciona esa vacuna en el mundo real? Tenemos datos, hay muy pocos datos. Los datos que están viniendo son de Israel, que es el país que más ha vacunado, pero hacen falta mucho más datos. Digo esto porque hace poco salieron unas recomendaciones del CDC que pueden crear confusión de que si estás vacunado puedes estar sin mascarilla, etcétera, lo cual es un poco arriesgado todavía, porque sí que sabemos que hay una eficacia, pero todavía sabemos muy poco de la efectividad, cómo se comporta esta vacuna en el mundo real. Puede ser que sea un 95%, puede ser menos, no lo sabemos, hace falta tiempo. Es bien importante recordar que los ensayos clínicos no son igual al mundo real, y eso es bien importante que todo el mundo lo sepa. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué es lo más que me preocupa a mí ahora de cara al futuro? Lo que se conoce como el COVID persistente. Y es que hay muchas personas que ya ha pasado más de un año, todavía siguen presentando síntomas que les están incapacitando para llevar su día a día. Y es un tema del cual en Puerto Rico no se habla mucho, pero en Europa está bastante presente. Ese es de cara al futuro la preocupación, ¿verdad?, más grande que al menos a mí, a mi equipo de trabajo, ¿verdad?, tenemos. Bueno, Europa tiene por lo menos 6 meses más que Puerto Rico de experiencia de COVID. Entonces, me imagino que ya se ha cumplido un ciclo de personas que se enfermaron y pasó más de un año y les dio esto este mes y al mes siguiente le apareció otra dolama que cuando examinan puede estar relacionada, ¿verdad?, a ese impacto sistémico que mencioné inicialmente, porque yo creo que eso es una de las cosas más preocupantes, ¿verdad? No solamente es el que te dé ahora, sino lo que te pueda dejar. Puede llegar a ser una enfermedad crónica, y esa es la preocupación. Exacto, puede llegar a ser una enfermedad crónica que periódicamente, pues, aparezca y eso tiene impactos muy grandes sobre los sistemas de salud, sobre, ¿verdad?, cómo se garantiza la provisión de servicios a una población mundial que tan masivamente fue impactada por este virus. Así que eso es un elemento que no deja de ser preocupante. A mí también me preocupan las mutaciones, porque primero hablábamos, la gran primera noticia fue de la variante inglesa, ¿no?, británica, pero ahora resulta que ya hay de muchos lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, pues también cada una puede tener un catálogo, un menú de consecuencias de largo plazo. Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención, hace un par de semanas leí un informe que me sacudió porque, bueno, yo no soy epidemióloga, así que hay cosas que no tengo tan presente, probablemente a ustedes no les impactará tanto, que es cómo se pudo haber producido ya un impacto tan grande sobre la expectativa, la esperanza de vida en la pandemia, ¿verdad? La correlación que parece ya empezar a verificarse entre una capacidad de reducir la expectativa de vida de las personas. Y en la primera mitad del 2020, ¿verdad?, de enero a junio, los estimados en Estados Unidos es que la esperanza de vida
para los hombres negros en Estados Unidos fue de 3 años, por la alta incidencia que hay del COVID, ¿verdad? En las comunidades donde prevalecen hombres negros. Para los hombres hispanos fue de 2.4 años y para el promedio total de la población estadounidense fue de 1 año. Eso es muchísimo, ¿no? En términos estadísticos. Después le voy a preguntar también a nuestro próximo invitado porque me llamó mucho la atención. Pues mira, hay que tener en cuenta el contexto, que es en Estados Unidos. Al ser en Estados Unidos, sí, claro. pero vi datos también que comparaban Australia, Gran Bretaña, en todos había habido un poquito de caída. La de Estados Unidos era muy, muy grande. Sí, y te voy a explicar porque la de Estados Unidos lo vi, pero no me sorprendió muchísimo. Es que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Hemos desarrollado una enorme capacidad para modificar los procesos naturales e interferir en ellos, pero no somos capaces todavía de desarrollar esa humildad de reconocer que no podemos controlar las consecuencias de ese cambio. Me explico. Todo está conectado. Los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Y el director médico del Hospital Clínico San Carlos acá en Madrid, el doctor Julio Mayor, siempre dice que el COVID-19 no es una crisis sanitaria, sino social. ¿Me explico? Es el comportamiento no solo de los individuos son una pequeña pieza del rompecabezas, sino los modelos sociales y económicos que hemos creado, que han creado unas barreras al acceso del sistema sanitario. Y entre eso también quiere decir que hay unas desigualdades, unas disparidades en salud que son bien diferentes entre personas de minoría, ¿verdad? Y blancos en los Estados Unidos. Sabemos que la situación laboral y económica es diferente. Y la realidad es que no hay ni 1,000, ni 600, ni $1,400, ¿verdad? Que se comparen con saber que si uno enferma, uno va a poder tener acceso a un cuidado de primera. La clave para poder normalizar esto, ¿verdad?, es que hace falta en los Estados Unidos, que no sé por qué no lo hay, un sistema de salud universal. Absolutamente. Y también yo creo que hay que, además de que haya políticas públicas en esa dirección, yo creo que todas las personas tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, porque en buena medida lo que está pasando y lo que se avisora, porque hay unos estudios de esta semana, ¿verdad?, de China, donde dicen que han aparecido, sí, ¿verdad?, evidencia del COVID en otros animales, es que el ser humano ha invadido los espacios de la naturaleza donde se desarrollaban otras especies con quienes compartimos el planeta, ¿verdad? Entonces, es esa manera de relacionarnos con la naturaleza en forma invasiva y dando por sentado que nosotros somos los que tenemos derecho a la vida en el planeta, ¿verdad? Total. No lo tienen los monos, no lo tienen los elefantes, no lo tienen los pájaros. O sea, los seres humanos nos creemos y hemos sido inducidos a aprender a que nosotros somos los reyes del planeta, ¿verdad? Y no es así. Somos los más vulnerables. Realmente somos los más vulnerables del planeta. Entonces, ahí yo creo que se está produciendo también una especie de confrontación y en ese sentido es muy cierto, esto es una crisis social y es una crisis de cómo nosotros visualizamos la relación con el medio ambiente que nos rodea y con la naturaleza en general, ¿verdad? Perturbamos con la contaminación lumínica, perturbamos la vida de miles de especies que salen por la noche, que viven por la noche, sí, en el planeta. Total. Tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza, porque ahora mismo estamos viviendo, no es solamente una crisis del COVID-19, son muchas crisis, son como estas muñequitas rusas, una grande que uno la abre y luego hay otras más pequeñas, claro, y están coexistiendo muchas. Y en ese sentido, yo no veo suficiente debate público sobre la conexión que tiene que haber
no solamente para cambiar políticas de salud, para movernos a sistemas de salud universal, sino para los cambios en patrones de comportamiento que tenemos que tener los seres humanos para reducir comorbilidades, ¿verdad? Porque ahora mismo tenemos unos patrones de consumo de alimentos, unos patrones de consumo de bienes descartables que acaban en basureros, que contaminan ríos, que contaminan tierra. O sea, nuestros patrones de consumo y nuestra relación con la naturaleza se acabó, o sea, no hay más tiempo. ¿Cómo le hacemos entender eso a la gente? Yo creo que lo primero que hay que hacer es invitar a la mesa a diferentes profesionales, porque esto es un tema, el tema del COVID se ha visto mucho desde el ojo de la epidemiología, de la medicina, claro, de la salud pública, pero yo creo que hay que ampliar esa perspectiva, invitar a psicólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, cuestión de que podamos ver esto de una diferente manera, ambientalista, porque la clave está en eso, en que somos un sistema y solamente tenemos un mundo, no hay otro a donde podamos ir. Y este es un virus que ha pasado de animales a los seres humanos, ¿verdad? Y que estamos viendo que parecería que también pasa de los humanos a otros animales, porque ya hay evidencias en los zoológicos y en muchos sitios donde cuidadores han interactuado con animales y les han transmitido el COVID. Entonces, da mucho para pensar y para trabajar ahí. Yo quiero hacerte una pregunta antes de que tengamos que ir ya a la pausa y tenemos que terminar lamentablemente esta sección. Los seguimientos de los contactos en las personas contagiadas en Puerto Rico, el rastreo, ¿cómo lo ves ahora? Me imagino que sigues trabajando en algunos... Pues mira, los sistemas municipales de rastreo han hecho una labor titánica, no te lo voy a negar, yo estuve coordinando uno de ellos, pero hay mucha burocracia municipal y mucha burocracia estatal que no les permite trabajar de la manera más óptima. Por eso yo entiendo que la atención primaria debería ser como la piedra angular, porque hace poco salió un estudio donde las personas tenían miedo de compartir sus contactos por falta de confianza. Por eso la atención primaria debe ser esa piedra angular, porque ya conocen la situación de la comunidad, conocen a las personas, hay confianza, pueden enlazar esa atención a largo plazo y con otros especialistas. Ahora mismo nosotros, desde el mes de octubre, desde el Instituto de Investigación Social y Sanitaria, estamos trabajando con Morovis Community Health Center y sus centros 330, tanto en Morovis, Toabaja y Vega Alta, y co-creamos y codiseñamos un sistema de rastreo interno de ellos, de sus centros, que atienden estas otras, ¿verdad?, debilidades que tenían los sistemas municipales, porque aquí ellos pueden identificar estos casos desde antes de ser positivos, con una lista de cotejo cribado que determina si las personas han estado o no en riesgo. Entonces ellos ahí pues pueden gestionar de manera rápida los servicios y también las pruebas. Bueno, nos tenemos que ir ya a la pausa. Te agradezco un montón. Queda mucho todavía en Puerto Rico. Ha sido muy evidente el impacto de la vacunación, ¿verdad?, en reducir el número de nuevos contagios. Eso es una buena noticia, pero no hay que bajar la guardia todavía. No. ¿Es así o no es así? No se puede bajar la guardia. Hay que seguir con la... Ni en Barcelona, ni en Montevideo, ni en México. Lo más seguro para estar bien es no contagiarse con la enfermedad. Esa es la clave. Claro. Hay que evitar el contagio a toda luces. Te agradezco un montón. Tenemos que cortar contigo ahora y entonces seguimos después de la pausa. Muchas gracias. Amigos, acá estamos de nuevo, de vuelta en el segundo segmento de este programa de Voz Alternativa. Un programa hoy internacional donde tenemos gente de diversas partes del mundo. José Bernardo Negrón Torres, epidemiólogo, acaba de hacer una intervención excelente desde Barcelona. Es un joven puertorriqueño que se mantiene sumamente al día y que está pendiente de todos los detalles de lo que ha pasado con el coronavirus. Vamos a tener ahora con nosotros, que ya está en pantalla para quienes nos están viendo por Radio Isla TV y por Facebook Live, al doctor Eric Suárez Pérez, que es doctor en estadísticas médicas, egresado de la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene en el año 86.
es originario de México y fue estudiante de la UNAM, donde estudió actuario y maestría en bioestadística. Ha sido profesor de la Escuela de Salud Pública de UPR desde el 87, donde ofrece diferentes cursos de bioestadística. Tiene 4 libros donde es autor o coautor sobre las aplicaciones de la bioestadística en la salud pública, y ha participado en investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos relacionados con cáncer, con HIV, con HPV, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y tiene también más de 80 artículos científicos publicados. Y la razón por la cual está con nosotros hoy es porque él recientemente colaboró con el Task Force de Puerto Rico, que realizó unas proyecciones a corto plazo sobre los casos confirmados y las muertes por COVID en nuestro país. Y ese informe no se ha discutido mucho, y entre otras cosas plantea, ¿verdad?, algo que nos debe preocupar a todos, ¿verdad? Ustedes saben que ha habido mucho debate en los medios sobre el sistema estadístico de, ¿verdad?, llevar la contabilidad de los contagios y los fallecidos por COVID en Puerto Rico. Y ha habido algunas dudas, y recientemente apareció un artículo de 10 científicos que plantean que ha habido una subestimación de las muertes por COVID en Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de las muertes de María, por el huracán María? Bueno, no en la misma dimensión, pero sí aparentemente hay un subregistro, y yo quisiera comenzar con el doctor Salgado, haciéndole la pregunta de, ¿verdad?, cómo está viendo él, y que seguramente está comparándola con otros países, el asunto de cómo se han llevado, ¿verdad?, los registros de los afectados por el COVID, de los hospitalizados en unidades de cuidado intensivo de los por el COVID, y de las muertes. Doctor Suárez, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo llevamos las estadísticas nosotros? A mí a veces me parecen bastante confusas. Sí. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias, Marcia, por esta oportunidad de estar aquí en tu programa, en tu excelente programa. Y gracias por esta oportunidad de exponer parte de la información que nosotros hemos tenido oportunidad de manejar en Puerto Rico. Creo que aquí el problema de los sistemas del sistema de vigilancia de Puerto Rico para identificar los casos de COVID tiene problemas serios metodológicos que no creo que sean propios de Puerto Rico. Puede haber fallas, como en todos los países, pero yo creo que es un problema también metodológico de poder identificar lo que es un caso. Aquí el problema principal es que hay un grupo grande de gente que es asintomática, que son personas que están contagiadas y que son positivas al virus. Eso es un problema muy serio, y es un problema de no solo que es un número pequeño de asintomáticos. Hay gente que dice que puede ser por cada uno que tú tienes identificado, podría haber 8 a 10 personas no identificadas que no tienen síntomas. Y eso yo creo que es parte de uno de los problemas principales que tienen los sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar o identificar lo que es un caso, ¿no? Y entonces, ese es el primer problema, los asintomáticos. Después viene otro problema, que es los sintomáticos leves. Puede que tengan alguna molestia, y puede que no asistan a algún médico para recibir atención, puede ser local, y hay que dar el caso, posiblemente sigan avanzando. Entonces, creo que después vendrían los casos severos, los síntomas severos, ya personas contagiadas con síntomas severos,
Y creo que son los que se están detectando, hasta ahí donde llegamos a detectar los casos. Y ahí vendría la otra división, quiénes de estos están hospitalizados y quiénes no están hospitalizados. Y luego vendría la parte de entubados o no entubados. O sea, y eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo te detectan? Si es por la prueba rápida o el PCR. Ahí vendrá ya la otra parte metodológica y las otras pruebas que entiendo que hay. Entonces, yo creo que el sistema de vigilancia pues tiene un reto muy grande para poder identificar lo que son los verdaderos casos. Y con eso se trabaja, con esa situación se trabaja aquí y en muchos lados. Entonces, esto que se reporta a veces por John Hopkins, pues tiene los mismos problemas. La información que presenta Hopkins en su tabla, pues nos dice todos los casos, pero hay que entender esa problemática que hay metodológica para identificar casos. Y hay que entender, por otro lado, el problema también que hubo por mucho tiempo, las pruebas que se hacían. Si no hay pruebas, no detectan casos. Claro. Entonces hay una serie de retos serios. Y si no se detectan, muchos no van a hacer recibir tratamiento. Correcto. O sea, es retante y es el reto que tenemos en la gente, los que estamos envueltos en este tipo de estudios cuantitativos, los epidemiólogos, los bioestadísticos, los estadísticos. Pues sobre eso hay que tenerlo claro. Y hay que tener un principio claro que en la academia se dice, cuando uno estudia modelos estadísticos, que te dice que todos los modelos son malos, pero algunos son útiles. Y ese principio hay que tenerlo claro, o sea, hasta dónde yo puedo aprovechar esta información que me pueda dar un primer panorama de lo que está pasando. O sea, los modelos pretenden imitar la realidad compleja, pero eso es casi imposible. O sea, tú dispones de una información limitada, quieres aprovecharla al máximo y entonces ver qué utilidad le puedes sacar a esta información. Y eso es lo que entiendo que con eso hay que trabajar y con eso... Pero por otro lado, antes de terminar esta parte, por otro lado está la premura de saber lo que está pasando. ¿Por qué la premura? Porque en muchos momentos del año pasado había que tomar decisiones sobre las restricciones que se iban a imponer. Entonces claro, necesitaba información, se necesitaba algo de información para poder evidenciar lo que estaba pasando. Buena o mala, pues ya es un problema serio, pero había que tomar una decisión y con la información que se estaba disponible. Ahora, usted ha estudiado y me había mandado unas gráficas, una presentación gráfica muy interesante con lo que son las muertes excesivas, lo que se considerarían muertes excesivas, ¿verdad? De acuerdo a las tendencias de muerte por determinados meses y días, ¿verdad? En la historia reciente. Y sí hay probablemente hay un subconteo, una subvaloración de las muertes que ha habido con el COVID. ¿Usted está de acuerdo con eso? Quizás no tan grande como lo estimó el otro estudio. Sí, en el estudio de María. Sí, que son 10 científicos, el estudio, ¿verdad? En ese estudio que apareció en Public Health Emergency COVID-19 Initiative, es parte de una serie de SAGE Publications. Y ahí ellos señalan que al 31 de julio de 2020, es decir, en los primeros 7 meses, se habían informado oficialmente 225 muertes por COVID, y sin embargo, en el estudio que ellos hacen, según los certificados de defunción, las afecciones más frecuentes y la comparación, ¿verdad?, con las tendencias, ellos encuentran que hay probablemente, además de esas 225 muertes,
haya 413 muertes adicionales que fueron por COVID, porque están relacionadas con comorbilidades que cuando se asocian con el COVID pues resultan letales. Eso yo no sé si ¿verdad? Si hay algún otro equipo de trabajo que lo haya estudiado también a fondo, pero nos parecía importante. A mí me pareció que era más del doble, ¿verdad? 225 muertes Sí. oficiales y 413 adicionales. Hay elementos interesantes en ese estudio que me parecieron, ¿verdad? En términos de la mediana de edad de las personas que murieron en ese periodo en Puerto Rico fue de 73 años. Después vemos que ha ido bajando, ¿verdad? Esa edad, la mediana. Que las distribuciones, ¿verdad? Por grupos de edad, el 27% era entre 75 y 84 años, el 23% entre 65 y 74, mayores de 85, 18%, y que la gran mayoría, ¿verdad?, de las muertes ocurrieron en la región, en el área metropolitana. Y eso, bueno, todo eso son elementos previsibles, pero las afecciones más frecuentes que contribuyeron a esas muertes oficiales resultaron ser la influenza, la neumonía, la sepsis, la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Esas son las 4 que ellos identifican. Pero cuando los investigadores analizan eso que se llama las muertes excesivas, ¿verdad? Que rompen la tendencia en determinado mes o en determinado periodo de tiempo, concluyen que habría unas 413 muertes adicionales que probablemente fueron también por COVID y que no se han registrado como muertes por COVID en el registro de defunciones. Entonces, a mí, ¿verdad? Me gustaría que usted le explicara a la población qué es eso de las muertes excesivas. Yo creo que todas las muertes son excesivas, Sí, ¿verdad? claro. Si uno ama la vida. Claro, claro. Mira, primero quiero aclarar una cosa. Las fuentes de información de lo que es contagios de COVID viene por el Departamento de Salud. Y los contagios, ¿no? Y las muertes, aunque las puede dar el Departamento de Salud, la oficial es el dato que da el registro. Registro demográfico. El registro demográfico de Puerto Rico reporta la situación de una muerte sospechosa y una muerte confirmada. Uh-huh. Y que eso hay que tenerlo claro. Hay países que solamente reportan una cosa y otra situación, otra confirmado sospechoso. También hay que entender que desde marzo del año pasado, o sea, cuando empezó lo de las muertes por COVID, el certificado de función no solamente reporta la causa primaria, sino reporta las secundarias, las que están, que puede ser puedes encontrar un certificado de función que tiene hasta 10 posibles causas. Y ahí va a aparecer el COVID, con un código nuevo que se tiene. Entonces, primero hay que ver si estamos hablando de causa primaria o causa secundaria, ¿no? Uh-huh. Que eso puede traer una confusión. También otra cosa importante en el registro demográfico, que el Departamento de Salud envía su información al sistema demográfico, al registro demográfico. De ahí ellos lo envían al CDC para confirmar el caso y el código y el tipo de muerte que es. Y eso puede tardar, hay que estar claros, que puede tardar hasta más de 2 meses. O sea, puede ser que el Departamento de Salud informa la muerte tal vez en menos de 10 días, pero después lo oficial que se manda al registro y el registro a su vez al CDC, puede haber un periodo casi de 2 meses. O sea,
puede haber ajustes todo el tiempo. O sea, yo he estado recibía regularmente esa información y podría yo esperar, si yo quiero saber lo que pasó en julio, tenía que esperar el reporte tal vez de septiembre para saber lo que estaba pasando. Posiblemente en unos periodos se aceleró y otros se desaceleró ese informe. Entonces, eso es parte de los retos que tiene la información que uno recibe del registro demográfico. Bueno, fíjese que yo por el registro demográfico de Puerto Rico no pongo mis manos en la hoguera. Eso lo tengo clarísimo. Entre otras cosas porque trabajando desde el ámbito electoral, desde el análisis electoral, a mí me sorprende que en muchas ocasiones, y pasó en estas elecciones, que la depuración de los muertos, yo no sé si el problema emana del registro demográfico o emana de la Comisión Estatal de Elecciones, pero personas que habían muerto hace 2 años estaban en las listas electorales de noviembre pasado. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Hay que ver, es una tarea pendiente y sería un trabajo importante también para organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo, que se metió, ¿verdad?, a investigar de cerca lo que pasó en el huracán María, que usted lo conoce también muy, muy bien porque lo trabajó en ese momento. Pero no puede ser que la población de Puerto Rico no tenga, y además que internacionalmente no se sepa, ¿verdad? Porque yo creo que es un dato bien importante, la certeza de las muertes asociadas al COVID. Es una diferencia demasiado grande para quedarse tranquilo. Sí, sí, no, de acuerdo con lo que dices, hay que tener mucho cuidado, pero como te dije, a veces no son problemas internos, no son problemas locales, son problemas metodológicos. Sí. Claro, metodológicos y además, pues, por nuestra condición, ¿verdad? Nuestra relación colonial, todo tiene que ir a Estados Unidos a pasar por otras miradas, por otros cotejos, con otras definiciones muchas veces. Entonces, claro, se nos complican las cosas, pero tenemos derecho a saber, derecho a saber. Claro. Yo estuve leyendo en estos días, ¿verdad?, una serie de artículos que han salido con relación a, ¿verdad?, las cosas que ha dejado, el legado que nos ha dejado la pandemia. Yo vengo del ámbito de la economía y obviamente me inclino hacia lecturas más de ese tipo. Por ejemplo, del crecimiento de las desigualdades sociales que marcó la pandemia, ¿verdad? Si algo nos queda bien claro es que este periodo de año y medio de pandemia en el mundo dejó una brecha mucho mayor entre los que tienen y los que no tienen. En prácticamente todos los países del mundo sucedió lo mismo. Así que eso yo voy a hablar un poquito después, pero otra de las cosas que fue muy interesante, y aquí le hablo a usted como bioestadístico, ¿verdad?, es que aparecieron nuevas fuentes de información. Y a mí la estadística siempre me ha encantado y me parece fascinante que se hayan desarrollado tantas aplicaciones, por ejemplo, para el tema de los rastreos. En muchos países, Corea del Sur probablemente fue el primero que lo hizo, en desarrollar aplicaciones que rápidamente te iban dando un conteo nuevo, el surgimiento de nuevas fuentes de datos, ¿verdad? Que obviamente todavía, desde un punto de vista estadístico y de consideración analítica, habría que perfeccionar, pero fueron fuentes de datos rápidas, accesibles, que permitían identificar por dónde había zonas de mayor contagio, asociadas esas aplicaciones a procesos de GPS, ¿verdad?, que podían definir los vecindarios donde la epidemia estaba más grande. Me parece que han ido surgiendo una serie de herramientas para hacer bioestadística que son fascinantes. Y el otro que me llamó mucho la atención es el crecimiento del uso de los relojes inteligentes. Y un par de artículos que leí donde los relojes inteligentes que pueden medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, el nivel de actividad y otros datos biométricos de una persona,
pudieron detectar antes que las personas tuvieran algún síntoma que ya había una enfermedad cursándose en la persona. Y eso también me parece que es algo que va a tener un gran desarrollo en términos de las perspectivas de futuro, ¿verdad? Probablemente vamos a tener antes de la visita al médico, vamos a tener unos indicadores biométricos a través del reloj que uno usa o del anillo que uno usa, pero que son instrumentales que se van a añadir a la tarea, ¿verdad?, de los bioestadísticos. Y cómo, ¿verdad? La gran pregunta es cómo cómo recoger ese acervo, cómo sistematizarlo, todas esas cosas que son como preguntas abiertas, ¿verdad? De cómo se va transformando una profesión, Claro, en este caso la suya. Sí, no, de acuerdo. Hay nuevos retos. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de estar ahora en esta situación de no salir y no poder muchas veces visitar a las personas, hacer algún tipo de encuesta, principalmente tratando de ir a los lugares donde hay alto riesgo. O sea, creo que, por ejemplo, yo te puedo decir, a base de los datos que me mostraste del estudio anterior, se dice que el área de San Juan tiene más riesgo, la zona metropolitana de San Juan. Pero es que también hay que tomar en cuenta que ahí hay más población. Claro, la densidad poblacional es mucho mayor también. Si no tomas en cuenta ese factor, pues te puedes tener información poco sesgada, ¿no? Así es que yo creo que lo que hay que aprovechar es primero tener en cuenta dónde están los grupos de alto riesgo. ¿Cómo defines un grupo de alto riesgo? Pues yo te diría, eso que mencionaste del exceso de muertes, pues podría ser un perfil, por ejemplo, cuando hablamos de exceso de muertes, es esa relación entre lo que yo observo, lo que me reporta, y lo que yo esperaría. Entonces, para nosotros, en los estudios que hemos hecho de exceso, San Juan, el área de San Juan hay un exceso, pero donde hay un mayor exceso es en la zona de Bayamón. En Bayamón, o sea, sí. Se ve claro. Y tal Claro. vez eso ayude un poco a decir el comentario anterior tuyo, fortalezca el comentario anterior tuyo que dice que los lugares marginados podrían ser los que verdaderamente se está afectando seriamente la condición. Y eso también lo demostramos cuando fue el huracán María. O sea, el huracán María, separábamos los municipios de un mayor desarrollo económico y lo comparábamos contra los de menor desarrollo económico y el exceso era tremendo cuando comparábamos municipios de bajo desarrollo económico. Claro. Y eso está pasando aquí también. Bueno, a mí me parece que tenemos, doctor, que usted tiene que hacer una agenda de investigación muy completa porque necesitamos tener el conocimiento como base para la toma de decisiones, ¿verdad? Y la formulación de políticas públicas. Yo sé que la Escuela de Salud Pública siempre ha tenido un papel importante en eso, pero lo seguimos necesitando y mucho. Nada, tenemos que ir ya a la pausa. Le agradezco que haya estado con nosotros. No va a ser la primera vez. A la orden. Muchas gracias. Fíjate, gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Gracias a usted y nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Voz Alternativa, hoy viendo la realidad de la pandemia en el mundo y las perspectivas. Y vamos a volver desde Bélgica, desde Bruselas, con el doctor Juan Pablo Yarzábal. Bueno, mis amigos, volvemos hoy con este programa que hemos dedicado a mirar a un año y medio de la pandemia, año y medio en Europa y en Asia, un año en América Latina, desde el Caribe hasta Sudamérica, la fuerte presencia de la pandemia en todos los países de nuestra región. Y tenemos en esta oportunidad al doctor Juan Pablo Yarzábal, que es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en pediatría y luego una maestría en inmunología clínica también de la misma universidad. Juan Pablo Yarzábal está desde el 2001, arrancó el siglo XXI, asumiendo un gran desafío en GlaxoSmithKline Biologicals como director de investigación y desarrollo clínico
y de Asuntos Médicos con responsabilidades en la región andina en América Latina. En esa capacidad llevó adelante, fue pionero en estudios clínicos en Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y República Dominicana, y estableció un equipo regional de operaciones clínicas de alto rendimiento centrado en los pacientes como su principal prioridad, ¿verdad? Luego, en 2004, se trasladó a la sede de GSK en Bélgica como director de desarrollo clínico de una vacuna contra el rotavirus, y fue el principal contribuyente y responsable del programa de desarrollo de las vacunas antirrotavíricas y antineumocóxicas a nivel mundial. Y eso, ¿verdad? Es una gran distinción, es una persona que sabe mucho de vacunas y que vamos a hablar con él sobre las vacunas. En 2010 fue designado director de vacunas pediátricas en GSK, y en esa función pues ha actuado con los ministerios de salud y con los grupos de asesores técnicos y expertos locales para determinar la carga de salud pública de las enfermedades pediátricas que podrían ser prevenibles por vía de vacunación. Es coautor de publicaciones en muchas revistas arbitradas y es frecuente conferenciante en seminarios y congresos internacionales, hablando sobre todo, ¿verdad?, del tema de las vacunas y en particular de las vacunas pediátricas. Encantada en que estés con nosotros, Juan Pablo, en esta primera invitación, que nos parecía que era muy importante por dos razones. Una, que tú estabas, que estás viviendo en Bruselas, una de las capitales europeas que más afectada está por coronavirus, y me imagino que la vida cotidiana ha cambiado muchísimo en este pasado año y medio. ¿Cómo lo viven? Pues bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Marcia, y muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes, los radioescuchas y todos los que nos ven. Efectivamente, pues ha sido, esta pandemia nos ha cambiado totalmente la visión y el modus vivendi, sobre todo en capitales como Bruselas, donde estamos muy acostumbrados a tener una serie de actividad de todo tipo, más allá de la actividad profesional. Y efectivamente, debido al impacto de esta epidemia y al manejo, quizás podemos conversar un poco más tarde, pero el manejo, yo diría, no tan asertivo de nuestras autoridades, todo esto ha resultado en que estemos desde ya marzo del 2020 en una situación de paralización de lo que conocemos como lockdown, en fin, todos trabajando desde la casa, con toques de queda a partir de determinada hora. Y bueno, esa es la situación. Digamos que evidentemente esto ha cambiado muchísimo la manera de ver, la perspectiva, en fin. Pero bueno, también puede ser visto como una oportunidad para ver en el futuro cómo podemos cambiar de cierta manera la manera de trabajar y bueno, otros temas. Las escuelas siguen cerradas, ¿verdad? En Bélgica. Las escuelas fue lo primero que afortunadamente la escuela primaria y secundaria, pero fundamentalmente la primaria, fueron las primeras que abrieron, y esto basados en datos epidemiológicos en donde, digamos, nos decían que los niños menores de 12 años no eran buenos transmisores, lo que conocemos como buenos transmisores a nivel de la enfermedad, y por ello se permitió que esta comunidad empezara muy temprano a acudir a las clases. Los adolescentes jóvenes, es decir, ya los primeros años de secundaria, tardaron un poquito más en comenzar, y hoy están también acudiendo a clases, pero con un régimen, tienen un porcentaje de, digamos, 20-30% de alumnos que
no asisten y se van cambiando. Entonces, con esto reducen un poco el impacto o la transmisión. El aforo, o sea, se van turnando los que están en presencial, hacen unas semanas a distancia, y esa es una idea interesante. A nivel universitario sí está totalmente parado y bueno, todos reciben sus cursos a distancia, pero hay que decir que esto es gracias a que la tecnología existe y que la mayoría tienen acceso a un internet, una computadora y que del lado de la universidad también está todo lo necesario para poner esto en marcha. Que no es la realidad de la mayoría de los estudiantes en América Latina. Exactamente. Probablemente en el caso de Uruguay sea el que mejor habilitado está, porque empezó muy tempranamente, ¿verdad?, a incorporar las tecnologías en el proceso educativo. Ya esto fue en el 2007, o sea que ya hay generaciones completas que saben cómo trabajar, ¿verdad?, cómo utilizar las tecnologías a distancia para el sistema educativo, tanto los maestros como los estudiantes. Pero en la mayoría de los países esa no es la situación, incluyendo en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, que ha habido muchos problemas con la educación a distancia por no tener las cosas básicas. A veces una familia con 3 niños y un celular para dar las clases no puede haber calidad educativa ahí. Claro. Bueno, mira, tú eres un científico del área de la inmunología, y supongo que siempre estás enterado de las posiciones, ¿verdad?, de los grandes debates que hay en todas partes del mundo. Yo los veo muy fuerte en Europa también, los debates sobre cómo fue que se creó el SARS-2, si fue creado en un laboratorio. Todavía con mucha frecuencia abro un diario y me encuentro una noticia de que ya está toda la evidencia de que se creó en un laboratorio. Y eso, claro, genera mucha incertidumbre en la gente, mucha desconfianza hacia las políticas públicas, mucha desconfianza hacia las vacunas, porque inmediatamente, ¿verdad?, se piensa que es parte de un gran negocio, y que la primera parte del negocio fue crear el virus en un laboratorio, y todos los laboratorios vamos a producir vacunas. ¿Qué posibilidades hay de que ello sea cierto? Bueno, realmente desde un punto de vista científico, y en esto voy a ser bastante dogmático, categórico. La posibilidad es prácticamente nula. Es decir, nula. No cabe esta posibilidad, pero entiendo, por supuesto, digamos, todo lo que puede haber, toda la fantasía que puede haber alrededor de una pandemia, y sobre todo de una como esta que acabamos de la que estamos conversando. Indudablemente, siempre que tenemos una nueva enfermedad, pasó con el HIV. En aquel momento también se oyeron cosas que eso salió de un laboratorio y que infectó gente, y finalmente poco a poco fuimos teniendo más información y sabemos hoy mucho más de esa infección. En este caso es una pandemia, ocupa una población mucho más grande, indudablemente, pero hay que irse un poquito a la parte histórica, mismo si tenemos poco tiempo desde que comenzó esta pandemia, pero esta pandemia comenzó en diciembre del 2019, en esta población de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y lo primero que desde el punto de vista epidemiológico se estableció es que, indudablemente estaba el concepto, era una neumonía bastante agresiva, bastante grave en adultos que iban entre 30 y 70 años, pero había un factor epidemiológico importante, y era que atacaba o se presentaba en gente que acudía a un mercado muy famoso en esa zona, un mercado de productos del mar, pero también de carnes y de productos silvestres, o de carne de mamíferos silvestres. Esto fue la primera señal desde el punto de vista epidemiológico que nos alertó a todos los que estábamos interesados en el origen, en que eso pudiese ser el determinante, el factor inicial. Pero por supuesto esto indudablemente
inmediatamente comenzó con, digamos, se empezó a decir se está atacando a China, se está haciendo toda una serie se está tratando de diversificar y de culpabilizar a un Estado. Entonces había que indudablemente agregarle contenido científico. Y recientemente, hace un año, un grupo de investigadores publicaron en Nature todo un trabajo que está basado en el aspecto genético, en todo lo que es, hicieron una descripción de la parte genética del SARS-2 y lo comparó con el SARS, el inicial, aquel síndrome respiratorio agudo que conocimos hace algunos años, y también con el MERS, con el síndrome respiratorio, pero del Medio Oriente. Y para ser rápido en la respuesta, en ese artículo ellos concluyen que de ninguna manera, no hay forma de que este SARS-2 resulte de una manipulación genética de ese contenido genético inicial del SARS original. Ellos plantean que se trata definitivamente de una selección natural y que de esta selección natural pues hay un paso del virus de un mamífero, en este caso, hacia el hombre, lo que conocemos como una zoonosis. Hay un salto entre especies. Ese salto generalmente, tanto para el SARS como para el MERS, el del Medio Oriente, se conocen cuáles son el huésped intermediario. En el caso del SARS es la civeta, en el caso del MERS es el dromedario. El problema es que para el SARS-2 aún no conocemos cuál es ese hospedador intermediario. Sabemos que el murciélago es gran portador de coronavirus. Entonces la pregunta es, mutó, saltó, hizo esta zoonosis, ocurrió del murciélago directamente al humano, o hay algún huésped intermediario que no hemos sido capaces aún de detectar. Pero ahí está, la respuesta es, entonces, como dije al principio, de manipulación o genética o de que salga de un laboratorio, las probabilidades son prácticamente nulas. Y eso, como digo, está reportado. La otra pregunta que mucha gente, ¿verdad?, se hace, yo la escucho en la calle todo el tiempo, es, dada la capacidad de mutación que ha demostrado tener este coronavirus, ¿verdad?, que ya hay las nuevas cepas, se habló primero de la cepa del Reino Unido, la británica, pero después apareció otra en Nueva York, en California, Luisiana, Sudáfrica, Brasil, y bueno, y probablemente aparezcan otras más, ¿verdad? Cuando se empezó a hacer las vacunas, ¿verdad? Ese primer momento de la pandemia que los científicos empiezan a pensar en la posibilidad de una vacuna, no se tenía la información todavía de esa capacidad de mutación. Todo eso se ha descubierto en simultáneo en un año, ¿no? Que ha sido extraordinario la cantidad de investigaciones y de equipos de investigación que se han organizado en todas las universidades del mundo, ¿verdad? En todos los países del mundo hay equipos de investigación tratando de ver cómo pueden acercarse a encontrar una cura. Yo creo que eso ha sido realmente extraordinario. Pero la pregunta mía a ti como inmunólogo, tú estás visualizando, y aquí te hablo a ti en carácter individual, ¿verdad? Tú estás visualizando que pasará algo como con el virus de influenza o como con la vacuna de la influenza, de que cada año hay que hacer un ajuste por la cepa que está dominante en determinadas regiones. Por ahí es que podemos pensar que viene el asunto. Pues la verdad es que la pregunta es interesantísima, y de hecho es una pregunta que estamos todavía hoy por hoy preguntándonos. La posibilidad está, efectivamente, este virus puede llegar a comportarse como el virus de influenza, con estos cambios, estas adaptaciones, estas mutaciones que le va a permitir poderse adaptar a toda barrera que nosotros podamos crearle, como puede ser una barrera de tipo vacunal. El problema es que es quizás muy pronto para poder responder afirmativa o negativamente a esa pregunta. Es muy pronto primero porque necesitamos un poco más de tiempo, las vacunas están apenas comenzando a ser implementadas en diferentes partes del mundo.
Tenemos diferentes vacunas. Hasta el momento hay 4 que han sido aprobadas, que tienen quizás tecnologías diferentes y que también presentan eficacias diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que ver es por cuánto tiempo van estas vacunas a ser eficaces. Los datos que tenemos son datos muy cerca luego de haber completado el esquema de vacunación. Y es lógico porque había una presión enorme para tener la vacuna en el mercado lo antes posible. Pero definitivamente son los datos de la post-comercialización que nos van a poder ayudar a responder esta pregunta. La otra parte que tenemos que entender es también si esta vacuna va de alguna manera no solo a proteger contra la enfermedad, sino si va a transformar de alguna manera el estado del portador sano. Aquella persona, como los jóvenes, que pueden portar el virus y pueden transmitirlo de uno al otro. Entonces, cuando ponemos vacuna a nivel poblacional, obtenemos lo que llamamos un efecto rebaño, podemos quizás limitar los susceptibles y quizás si hay un efecto también sobre la aportación, pues es un añadido hacia la eficacia. Pero todo esto es, como dije, es muy temprano aún para responderlo y necesitamos tiempo. La discusión está abierta y pues nada, eso tenemos que esperar un poco. Hay una de las cosas, ¿verdad?, que sorprenden y que alegran, ¿verdad?, porque yo creo que el proceso científico es maravilloso en cómo se van anudando, ¿verdad? Un descubrimiento que hiciste hoy o hace 7 u 8 años, hoy se releva desde otro lugar y te sirve para apoyar eso, pero las vacunas que hoy tenemos no hubieran sido posibles si no se hubiera podido hacer la secuencia del genoma hace una década o menos, ¿no? Claro. Sin eso no hubiéramos podido tener unas vacunas de base genómica, ¿verdad? Y es una diferencia bien grande en términos del proceso, y a mí me gustaría que tú le expliques a nuestra audiencia, ¿verdad?, que cuál es la diferencia entre los tipos tradicionales de vacunas, ¿verdad?, con virus vivos, y cuáles son estas nuevas vacunas que a lo mejor, yo pienso que a lo mejor van a inaugurar una nueva era en la vacunación, ¿verdad? Indudablemente. Que si tienen el éxito que podrían tener, ¿verdad?, o que esperamos que tengan, pues puedes tener la posibilidad de controlar una enorme cantidad de enfermedades a través de vacunas que tengan una base genética. Exactamente. Pero me explicaras en lenguaje bien sencillo a la gente, más allá de lo digamos que el desarrollo clásico de una vacuna y no necesariamente por el tipo de tecnología que se use, pero el desarrollo, el tiempo para desarrollar una vacuna varía entre 10 a 15 años. Ese es el tiempo desde el momento en que determinamos el antígeno, es decir, la partícula para la cual queremos crear un anticuerpo, el epítope, esa partícula que necesitamos controlar. Hasta el momento que tenemos una vacuna pueden pasar de 10 a 15 años. Bueno, como pasó con la vacuna del polio, ¿verdad? O con la vacuna del HIV, que todavía se estaba trabajando desde esa dirección y no se ha logrado. Sí, exacto. Exactamente, el HIV a lo mejor ahora aparece también. Quizás. Pero las fases, digamos, el proceso de desarrollo va por lo que nosotros llamamos fases. Empieza a nivel, inclusive mucho antes de hacer la fase experimental en humanos. Empieza, por supuesto, a nivel de células, luego se hacen animales. Si se tiene un modelo animal que sea representativo de la enfermedad en el hombre, que no es siempre el caso. Y luego entonces pasamos a esa fase experimental en humanos que es necesaria, que empieza por estudios muy pequeños que llamamos de fase 1, que específicamente buscan la seguridad, el aspecto de seguridad del antígeno, de saber que no estamos creando ningún tipo de daño o que si hay un efecto secundario es un efecto secundario aceptable. Luego de allí se pasa a una siguiente fase en donde se ve el aspecto, la seguridad está siempre inmersa en todas las fases, pero en una segunda etapa, en una fase 2, ya ahí vamos a ver la capacidad
de producir anticuerpos, qué capacidad tiene ese antígeno de generar un anticuerpo, lo que nosotros llamamos como inmunogenicidad de ese anticuerpo. Y si todo va bien, pues pasamos ya a la tercera etapa, que es la eficacia. En la eficacia va a depender un poco del modelo de enfermedad, pero en la eficacia generalmente hablamos de estudios que tienen que ser un poco más grandes, sobre todo en vacunas, que pueden ameritar desde algunos miles de sujetos hasta varios miles de sujetos. Tú hacías referencia en la introducción cuando estudiamos, por ejemplo, la vacuna de rotavirus en niños, tuvimos que trabajar en 64,000 niños en Latinoamérica. 64,000. Y fuimos pioneros. 64,000 niños. Exacto. Y era necesario porque estábamos obligados a, por un aspecto de seguridad, estar seguros que no íbamos a tener un evento que se había visto en una vacuna previa. Y afortunadamente pues todo salió como está y por eso la vacuna fue comercializada. Ahora, esa vacuna tiene la capacidad, ¿verdad?, de evitar el rotavirus en millones de... En millones, por supuesto, por supuesto. Una vez que sea implementada y sobre todo evita no solo el caso del rotavirus, que es una gastroenteritis, pero evita la muerte, que son una gastroenteritis que mata. Exactamente. Mataba, puede por lo menos. Deshidratar en pocas horas. Y perfectamente estable. Exactamente, exactamente. Entonces, luego de esta tercera etapa de eficacia, se pasa ya a lo que se comercializa el producto, pero aún sigue lo que se llama la parte de vigilancia post-mercadeo. Porque en la medida que más y más vacunas sean administradas, pues la base de datos aumenta y, por supuesto, tenemos muchos más datos que nos permiten tener una visión global, general, de cómo se comporta esa vacuna. Así que todo ese proceso, sobre todo hasta el fin de la fase 3, puede llevar, como decíamos inicialmente, de 10 a 15 años. El coronavirus es un caso totalmente aparte. Estábamos en una situación de pandemia, se tuvo que trabajar de manera muy, muy, muy acelerada y precisamente el problema que vemos es que, digamos, el precio a pagar, que es totalmente lógico, pero el precio a pagar de tener la vacuna tan rápido en el mercado es que aún nos faltan datos, por ejemplo, para responder a qué va a pasar con, es una vacuna estacional, tendremos que utilizarla todos los años, cuál será el efecto en el portador, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el precio que pagamos, pero bueno, si podemos al menos disminuir con la vacuna los casos más severos, ya estamos ganando claro, muchísimo. Por lo menos preservar la vida. Exacto, exacto. Por lo menos preservar la vida. Yo estudié estadísticas mucho, ¿verdad? No estudié nada que pueda aportar a la sustancia de esta discusión, pero sí me parece que tengo una sensación de que vamos caminando hacia que el COVID se convierta en algo crónico, ¿verdad? Y la vacuna en un hábito que tengamos que hacer, como hacemos con la influenza desde hace ya muchos años, ponernos la vacuna anualmente y deja de ser, ¿verdad?, el problema dramático que ha supuesto la calamidad mundial, que ha supuesto el COVID. Y en términos, ¿verdad?, sociales, yo creo que tenemos que estar muy agradecidos de la investigación científica por lo que ha aportado en este año terrible, ¿verdad? Pero las comunidades científicas en todas partes del mundo se han movido para hacer aportes muy significativos, ¿verdad? Entre ellos te quería preguntar si estás familiarizado o has escuchado del intento, ¿verdad?, que está haciendo Cuba de generar también una vacuna, la vacuna soberana, con un compromiso de que la haría accesible, ¿verdad?, prácticamente a costos de producción a los países más pobres de la región. Yo no sé, no tengo capacidad todavía para evaluarlo. La vacuna está, creo que entrando en la tercera fase de experimentación ahora, pero si llegara a tenerlo es un aporte extraordinario. Indudablemente. Indudablemente, yo creo que todo aporte que hagan, y Cuba es conocido por tener vacunas de bajo coste y de buena calidad. Yo creo que todo país, todo el que pueda colaborar y pueda agregar un granito de arena a esta problemática, a esta pandemia, por supuesto es bienvenido. Yo creo que vamos a necesitar muchos productores de vacuna
para poder atender la demanda mundial, porque estamos hablando de una pandemia. E indudablemente, si en el caso como Cuba, o está también el Instituto Butantan de Brasil, o el Instituto del Suero de India. Es decir, estos países se caracterizan por producir vacunas de muy buena calidad, a bajo coste, y que permiten entonces hacerlas más accesibles a un mayor número de personas. Y esto es lo que yo creo que esa es la vía. Yo creo que eso es lo que todos como personas, como médicos, digamos, estando preocupados por la situación que estamos pasando, pues estaríamos todos muy contentos de ver. Así que lo único es que indudablemente tenemos que conocer los datos. Yo Claro. no he visto hasta ahora nada publicado, lo que no quiere decir que no exista. Simplemente Sí, no sí, he tenido claro. la oportunidad Tenemos la de información que se ha hecho pública de que se está trabajando en ella, ¿no? Exacto. Ojalá tenga éxito. Bueno, Juan Pablo, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco un montón que hayas estado. No será la última vez que te convoquemos a dialogar con amigos de Puerto Rico que nos escuchan en Puerto Rico, en Uruguay, en Suecia, en muchas partes del mundo ya tenemos audiencia. Bueno. Gracias por estar con nosotros y adelante con ese rigor y esa ponderación que siempre tienes hacia el trabajo de investigación. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, amigos, vamos a la pausa y volvemos ya para el último segmento con las preguntas del público y con comentarios que quiero hacer sobre lo que ha pasado, la pandemia y la economía de América Latina. Bueno, amigas y amigos, hemos tenido unos invitados de lujo extraordinarios hoy que nos han ayudado muchísimo a ubicar, ¿verdad?, la realidad que vive todavía buena parte del mundo, la mayor parte del mundo hoy. La pandemia está ahí, las vacunas van a ayudar, pero el proceso, las consecuencias todavía de la enfermedad del COVID están siendo investigadas. Hay que mantener las medidas de precaución en todas partes para poder tener, ¿verdad?, un futuro con mayor esperanza. Y lo que decíamos también inicialmente con el amigo José Bernardo Negrón, en el sentido de que tenemos todos que aprender a hacer cambios que son imprescindibles para poder tener una vida más equilibrada en relación con la naturaleza y para prevenir que estas pandemias ocurran, ¿verdad? Y que estas pandemias pues tienen mucho que ver con la forma en cómo los seres humanos nos concebimos dentro de la estructura del planeta Tierra. Yo tengo, estamos esperando 2 llamadas que nos van a hacer desde el control a 2 compañeras que van a estar con nosotros unos minutos por teléfono. También quiero invitar a los radioescuchas que puedan hacer sus llamadas por el 787-292-1703, 1704, 05 o 06. Pero yo no quería terminar, y antes de pasar con estas compañeras que van a estar planteándonos unos servicios que están dando para acercarse a muchos de los problemas emocionales que tiene la gente producto de la pandemia, yo quería presentarle unos datos sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia a nivel mundial y a nivel de América Latina. Fíjense que en 2020, la economía mundial se hundió un 4.3%, cerca de 2.5 veces más que durante la crisis económica que habíamos tenido en el 2009, que era hasta ese momento la más grande. Es decir, la pandemia ha generado estragos en muchas partes del mundo, en muchos países. Han desaparecido millones de puestos de trabajo, especialmente en el sector informal, donde la mayoría de los trabajos requieren de un fuerte contacto físico, ¿verdad? Y los grupos de población más afectadas han sido las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con una educación más limitada. Y esos constituyen la mayor parte de los empleos en sectores como el comercio al por menor, la hostelería,
y han desaparecido millones de puestos de trabajo. Nosotros necesitamos recomponer, y en el caso de Puerto Rico es particularmente urgente, y algo va a ayudar la construcción, la industria de la construcción ahora con la reparación de la infraestructura devastada por los huracanes y los terremotos. Yo creo que eso va a ser un incentivo a unos tipos de empleo, pero es algo temporero. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar esa estrategia económica. Mucho se ha avanzado, hay muchas cosas escritas, pensadas, ensayadas, que tienen que convertirse en políticas públicas. En América Latina han salido 2 informes muy recientemente de la CEPAL y de la propia oficina de la coordinación del Sistema de Naciones Unidas, que dice muy claramente que América Latina se enfrenta a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años. Se han agravado las desigualdades, que ya están arraigados, eso ha pasado también en Puerto Rico, y se ha provocado que millones de personas caigan en la pobreza. En Puerto Rico nosotros necesitamos ahora, y yo estoy tratando de generar un proyecto en esa dirección, para actualizar el informe sobre desarrollo humano que cerró con los datos de 2016, y no hemos podido contabilizar y actualizar, ¿verdad?, en una forma sistemática y importante, como lo hicimos en el informe sobre desarrollo humano del 2017 hasta ahora. Pero la sospecha que tenemos es que realmente hay complejidad en el tema de pobreza y crecimiento en la desigualdad. La pandemia ha destruido a países de América Latina y el Caribe con un elevado costo en vidas humanas y una recesión económica histórica. El PIB regional, el Producto Interno Bruto de la región, cayó cerca del 8% en el 2020 debido a las medidas de confinamiento, a la disminución de las exportaciones, a la incapacidad para trabajar en las exportaciones de mercancías tradicionales y al colapso de las actividades económicas. Sobre todo al colapso del sector turístico. En la región hay varios países que tienen una proporción bien alta del turismo, los países del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Argentina, Perú y Brasil, son países que tienen un sector turístico muy amplio, y todo eso colapsó en el año 2020 debido a la pandemia, y todavía no hay luces de que pueda recuperarse, particularmente en los países del sur. La inversión en 2020, la inversión tanto interna como la inversión externa disminuyó en 13%, mucho más que la caída que se había experimentado en el 2009. Y el otro problema que viene avisorándose es que la pandemia ha generado una necesidad de recursos públicos para atenderla, y ha incrementado los niveles de endeudamiento de prácticamente todos los países de la región, lo que en sí mismo, ¿verdad?, y cómo está diseñado el sistema financiero internacional, va a poner una presión muy grande y dificultades muy grandes sobre la recuperación y la capacidad de una reconstrucción de esas economías con sostenibilidad e igualdad. Y se prevé, ¿verdad?, para el 2021 que empiece una lentísima recuperación y que no sea hasta el 2023 que vayamos a tener el nivel que teníamos antes de la pandemia. Bueno, ¿qué elementos empiezan a aflorar en la comunidad internacional, en las discusiones en las que yo participo, que sigo, ¿verdad? Yo creo que hay un consenso muy grande de que para sanear y dinamizar la economía mundial y la economía regional, se precisan ampliar y redistribuir liquidez desde los países desarrollados hacia los países que están menos desarrollados. Y ello necesita reconceptualizar, ello va a precisar de una reconceptualización del trabajo del Fondo Monetario Internacional y la creación de algunos mecanismos como uno propuesto por el gobierno de Costa Rica, que ha tomado un liderazgo muy interesante, muy importante, y que ha propuesto un proyecto llamado FASE,
que es para aliviar la economía, el Fondo para Aliviar la Economía. Y ese fondo, pues, podría financiarse con recursos de economías desarrolladas canalizadas a través de los bancos multilaterales de desarrollo, que pudieran consignar un 3% del PIB de los países de ingresos bajos, bajos y medio, y el 0.7% del PIB de los países desarrollados. Y eso permitiría generar una liquidez y un fondo de créditos a bajos intereses, un programa especial a muy bajos intereses para atender las necesidades de este momento. Es decir, fortalecer la cooperación regional, aumentando la capacidad de las instituciones regionales, subregionales y nacionales, estrechando vínculos, haciendo programas especiales. Pero si no existe ese replanteo, no va a ser posible que las economías latinoamericanas puedan generar la liquidez y reducir el monto de la deuda que están tomando para que podamos todos tener una estrategia de desarrollo viable a futuro. No sé si tenemos en línea ya a Susana González y a Dulce del Río. ¿Estarán en línea, Susana? Sí, estamos aquí. Están ahí. Bueno, yo quiero que ustedes me cuenten de una iniciativa que escuché, que es un servicio que van a estar ofreciendo a la comunidad, a las comunidades de Puerto Rico a través del Centro de Medicina Mente-Cuerpo, ¿verdad? Por su nombre en español, que ustedes están construyendo grupos de destrezas psicocorporales y que son facilitados por profesionales que adiestran en el centro. Yo quiero que nos cuentes un poquito de ese proyecto, ¿verdad? Que hasta donde entiendo busca aliviar el estrés y los traumas que estamos teniendo tan preponderantemente como resultado de la pandemia. A ver, Susana. Sí, si puedes comenzar, Dulce, por favor, para explicar un poco. Dulce, claro. Claro. Pues nosotros, escuchando lo que traías, ¿verdad?, de todo este impacto en el turismo, y bueno, nos toca tan de cerca. Yo estoy llamando, antes que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, Marcia, hablando desde Culebra, de la Organización Mujeres de Isla Dulce del Río Pineda, y pues cuando escuchaba lo que decías del turismo y el poder, ¿verdad?, echar para adelante, como decimos acá, de momento es como, se me empezó hasta, ¿verdad?, apretar así un poco la voz, y entonces dije, pues vamos a respirar un segundito, que ya mismo te pusieron en espera. Así que estas destrezas que estamos hablando y que vamos a estar compartiendo brevemente con ustedes, realmente lo que nos lleva a eso, a que tengamos ese segundo de mirarnos y escucharnos y sentirnos y lo que está a nuestro alrededor, para asegurar que no escalamos en este estrés postraumático que en Puerto Rico vivimos desde hace tantos años y que se ha venido a intensificar luego de estos huracanes, de estos terremotos, de esta pandemia, en el caso nuestro esta situación del transporte marítimo. Entonces un poco lo que busca y a lo que, ¿verdad?, aspiramos con estos grupos es realmente que cada comunidad de Puerto Rico, de todo el archipiélago, que así lo decida y lo quiera, tenga a su haber acceso a estas herramientas. Y surge esto a raíz de ese 2017, llega a Culebra el fundador del Centro para la Medicina Psicocorporal, o CMBM, como le llaman por sus siglas en inglés, el doctor James Gordon. Y él viene para mayo del 2018 y llega acá, ¿verdad?, por varias situaciones, pero el punto es que trae esta idea de que ellos tienen un modelo que está desarrollado para y con las comunidades que han estado a través de años o en momentos de diferentes experiencias de trauma. Este trauma puede ser trauma de un huracán, una situación de la naturaleza, puede ser trauma por la guerra, puede ser trauma por la pobreza, en caso de Haití, puede ser trauma por matanza en una escuela, como es el caso de Broward County en Florida.
Y bueno, no sé si ustedes recuerdan, para esa época Puerto Rico se ve bastante inundado de gente que nos decían que cogiéramos psicología en un día y entonces salvábamos cualquier cosa. Y era un poco como que, pero ¿y qué es esto? ¿Qué hace esto distinto? Y nos invitan a participar a esta experiencia que ya estaba concertada de la capacitación en Broward County en julio del 2018. Y tengo el privilegio de ir junto con el doctor Franceschini. Y luego que pasamos esa experiencia, pudimos decir, sí, esto es algo que entendemos que puede beneficiar a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los profesionales nos orientan y nos dan estas capacitaciones, cada uno de nosotros en nuestras comunidades, al aprender estas destrezas, y lo importante de este modelo es que primero lo aprendes tú, para luego se capacitan a compartirla, a enseñarla. Así que hicimos todo lo posible y un año después que habernos conocido en Culebra, en mayo del 2019, tenemos el beneficio, tenemos la alegría de recibirles aquí en Culebra a ellos, los capacitadores, y a 80 personas de comunidades a través del archipiélago, sobre todo asegurando que hubiera personas de Vieques y de Culebra. Y eso propuso un grupo de personas que estuvieron capacitadas y que estuvimos haciendo los ejercicios, en mi caso con niños de edad preescolar, ¿verdad? Y manejar estas situaciones que venían cada vez que había a lo mejor un trueno, o venía una lluvia fuerte, unas brisas fuertes, y cómo trabajamos con nuestros niños. Claro. Y ahí conozco a Susana, ¿verdad? Y ella pues también se capacita junto con nosotros en este modelo. Bueno, ¿y cómo pueden tener acceso a las comunidades? A mí me parece muy interesante, fíjate, justamente preparándome para este programa, había leído un artículo que está en una colección especial en el portal de la BBC de Londres, sobre un grupo científico que está insistiendo en la necesidad de ver la pospandemia desde la perspectiva de la ciencia del trauma, ¿verdad? Uh-huh. De que se trate, ¿verdad? Y que probablemente sería la primera vez que tenemos la posibilidad de entender los traumas colectivos en una dimensión tan grande como la de la pandemia. Y la ciencia del trauma trabaja, ¿verdad?, encontrando esos elementos que se guardan en la memoria, en las memorias que guarda el hipocampo, en el cerebro, y trabaja con el estrés, que me parece que es uno de los elementos que en el caso de Puerto Rico es más necesario atender casi inmediatamente. Uno siempre siente mucha gente estresada, deprimida, confusa. Y todo eso, ¿verdad? Me parece extraordinario que ustedes hayan creado un proyecto que pueda llegar a esas capacitaciones a la gente. ¿Dónde la gente llama? ¿Cómo la gente llega a ustedes? ¿Cuándo empiezan? Pues ahí les dejo a Susana, que por su perseverancia, su compromiso y la solidaridad, ¿verdad?, ese tema que están planteando, escarbó, buscó y aseguró unos fondos para poder ofrecer esto de forma gratuita a por lo menos 20 grupos. Susana, te dejo con esa encomienda, grupos ¿verdad? Van a estar, que me parece extraordinario. Buenísimo. Susana, ¿cuándo y cómo? Sí, empezamos desde mañana hasta ¿Desde mañana? mayo. Desde mañana empezamos los grupos, son virtuales. Son grupos de experiencia medicina psicocorporal para el alivio del estrés y trauma, y vamos a trabajar diferentes destrezas que prácticamente la puedes hacer en cualquier lugar. La mayoría, lo único que necesitas es tu cuerpo o papel y lápiz. Son virtuales, se van a conectar a un Zoom o algo. Sí, para registro tienen que comunicarse al email de nosotros, puertorico@cmbn.org, Puerto Rico. Vamos bien despacito para que la gente entienda. Puerto Rico, todo el mundo sabe escribirlo. Arroba. Arroba. C de Carlos. ¿Cómo? M de María. C de Carlos. Sí. M de María.
B de bueno, M de María, .org. Ajá. CMB. CMBM. Bien, CMBM. Esas son las siglas del Center for Mind Body Medicine. Sí, sí. Ok, CMBM.org. Ahí pueden escribir para registrarse. Exacto, y esto aplica a todos residentes de Puerto Rico. Eso es un correo electrónico. ¿Hay algún portal de internet? Sí, hay un portal de internet, http diagonal bit. Lo mismo, ¿verdad? CMBM. Sí, lo que pasa es que este es un website que creamos los facilitadores de Puerto Rico, los líderes de Puerto Rico. Okay. Y es un poquito diferente. http /diagonal bit B de bueno I latina T de Tito L de Laura Y diagonal y ahí va CMBM otra vez. Okay. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser que escriban, está más complicado eso, que la gente escriba a Puerto Rico @cmbm.org y pidan registrarse ahí. Exacto, y es importante, ¿verdad? Que es importante que sepan que este programa es financiado por Foundation for a Better Puerto Rico, United Way de Puerto Rico y la autoridad de Fondos Unidos de Puerto Rico. Sí, es que le han cambiado de nombre. Y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico como parte de la ley CARE. Ok. Bueno, fenómeno. ¿Dónde, a qué horas y tienes idea de qué días y a qué hora y de cuánto tiempo son las sesiones? Sí, son sesiones de 8 semanas, una vez por semana, 2 horas por semana. Y las tienen que registrarse, hay diferentes grupos, ¿verdad? Depende de la disponibilidad de cada persona. O sea, desde por hay la distintos mañana. días de la semana y distintos horarios. Sí, por ahora. Bueno, pues entonces que la gente escriba y que averigüen bien cuáles son los días y los horarios para... Sí. ¿Ustedes tienen página de Facebook? ¿O dónde en Facebook se puede confirmar la información? Si no la tienen, pónganla, porque la gente rápidamente ahí lo busca. Sí, bueno, actualmente se pusieron un anuncio público en la revista Desmental. Ahí aparece el website, por si acaso, que a lo mejor es un poquito más fácil. Ok, está bien. Yo también quería añadir que además de los grupos, también podemos ofrecer talleres, por ejemplo, para organizaciones, para grupos, para familias, inclusive para agencias que quieran tener la experiencia de conocer sobre esto. A veces uno no se quiere lanzar a un compromiso de 8 sesiones inmediatamente, taller, pero sí. ¿ese sería un taller presencial o también virtual? Por el momento estamos haciendo todo virtual, por el momento, pero no dejamos de pensar que eventualmente se pueda hacer presencial y hay compañeros líderes del modelo que lo están haciendo presencial, por ejemplo, en Aybonito, por decirte algo. Así que pudiéramos, si es necesario, pues tal vez encontrar un espacio que sea, que siga los protocolos, etcétera. Así que les invitamos a que nos escriban, porque igual si no se pueden comprometer, como digo, en este momento a las sesiones y quieran un taller para conocer más y entonces determinar su compromiso con eso, pues entonces también lo podemos hacer. Se puede hacer, pero me parece muy importante y sobre todo que haya la posibilidad de que gente que ha estado muy, muy traumada puedan tomarlo. Eso es un elemento central en la recuperación. Bueno, les agradezco un montón. Gracias a ustedes. Así que seguimos adelante. Gracias, Dulce. Gracias, Susana González. No sé si tenemos alguna llamada del público. Capaz que puede entrar una llamada, no estoy segura. Si hay alguien en línea. Del control no me han dicho nada. Bueno, si no me han dicho nada, yo quiero cerrar. Hola, Marcia. Sí. Es Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Mira, Marcia, yo tenía una duda que siempre estoy teniendo y que veo que nadie habla nunca de esto en cuanto al asunto de los asintomáticos. Porque en las personas que contraen el virus,
tienen una temporada en que cogen el virus, después lo desarrollan, que tienen los síntomas o no los tienen y después ya están negativos. Y durante un periodo en particular es que pueden contagiar a los demás. Entonces, cuando hablan de asintomáticos, aquí no están aclarando, y yo no creo que el virus sea un virus que se quede eternamente latente en el cuerpo de alguien, como puede ser el SIDA, que a veces no se desarrolla, que una vez que tú lo tienes no se va. Y entonces da la impresión, o daría la impresión, que están hablando como que hay un montón de torpedos por ahí humanos andando, con la posibilidad de contagiar en todo momento a cualquier persona, porque son asintomáticos. Y yo creo que hay que aclarar esto, porque la naturaleza del virus es de otra forma, ¿verdad? Igual que la mayoría de los virus mutan, o sea, esto no es nada anormal, hay unos que mutan más rápido. No es nada nuevo, eso es clarísimo. Y por eso mismo es que la influenza no pueden usar una sola vacuna, porque muta continuamente, y ellos hacen como que una vacuna es lo que de todas las mutaciones. Es lo que va a tener que pasar con la del COVID. Por eso, entonces, lo que pasa es que tampoco es que la única cepa de influenza que existe al otro año es la de la vacuna que hacen. Es que esa es la más común, porque tampoco es claro, que... esa es la más, la que es hegemónica, la que es dominante. Claro, entonces la gente no entiende eso, y yo creo que eso aporta mucho al pánico que tenemos, que yo no te estoy diciendo que no haya que tener cuidado, pero yo creo que ahora que las cosas se están perfilando de otra manera, yo noto que mucha gente está tan histérica todavía y tan desconfiada que realmente me preocupa cómo vamos a poder tener una vida humana adecuada, porque este virus es uno, pero dentro de un año o dentro de 6 meses puede pasar que venga otro, y nosotros no podemos cada vez que venga algo. De acuerdo contigo, por eso es que hay que encontrar también maneras de que la gente reequilibre su vida para que mejoremos las dietas, para que la obesidad no sea una comorbilidad como es hoy, ¿verdad? La diabetes. O sea, si nosotros asumimos nuestra parte en alimentarnos bien, en hacer ejercicio, en estar al aire libre, en recomponer nuestra relación con la naturaleza, en estar más tranquilos, vamos a estar en mejores condiciones también, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico va a estar mejor. Y eso es lo que el país tiene que darse cuenta, de que todos tenemos que hacer algo, y ese algo nos va a ayudar muchísimo y nos va a hacer sentir mejor a todos. Así que bueno, nada, creo que ya estamos para cerrar el programa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, y será hasta el próximo domingo. Un abrazo, gracias, Elisa.